Universidad CNCI Virtual. Programación. Proyecto integrador. Tutor Cecilia Dávila Puente. Estudiante Mario López Santamaría. Introducción. En la actualidad, para estar a la vanguardia, debemos de contar con programas para soportar cualquier actividad que estamos realizando. Estos procesos se dividen con las personas que realizan las actividades y nos indican todos los pasos que realizan. Posteriormente, el programador busca qué arreglos y aplicará los métodos de ordenamientos que explico enseguida. Desarrollo. ¿Qué es la búsqueda en arreglos? En un arreglo desordenado requiere una búsqueda secuencial, comenzando en el primer elemento y parando cuando se encuentra el elemento buscando o cuando se alcanza el final del arreglo. Este método es el que tiene que utilizar con datos desordenados, aunque también se puede aplicar a datos ordenados. ¿Cuándo se puede utilizar una búsqueda binaria? Cuando los datos se encuentren ordenados, ya que para encontrar el elemento buscado se comparará con el de la mitad del arreglo. Si es igual, se encontró. Si es mayor que el elemento buscado, entonces se comparará con el elemento de la mitad de la primera mitad. En caso contrario, se comprueba el elemento de la mitad de la segunda mitad. Este proceso se repite hasta encontrar el elemento o no queden elementos por comprobar. Explica cada uno de los métodos de ordenamiento. Existen varios métodos para ordenar las diferentes estructuras de datos básicos. Ordenamiento de burbuja. Es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método del intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para operar elementos. Se lo considera un algoritmo de comparación, siendo el más sencillo de implementar. El ordenamiento Shell es un algoritmo de ordenamiento. El método se denomina Shell en honor de su inventor, Donald Shell. Su implementación original requiere un N2, comparaciones e intercambios en el peor caso. Un cambio menor presentado en el libro de Beth Pratt produce una implementación con un rendimiento que menciono. En el peor caso, esto es mejor que la ON2, comparaciones requeridas por algoritmos simples, pero peor que el óptimo ON-log-N, aunque es fácil desarrollar un sentido intuitivo de cómo funciona este algoritmo. Es muy difícil analizar su tiempo de ejecución. El algoritmo Shell-Short mejora el ordenamiento por inserción comparando elementos separados por un espacio de varias posiciones. Esto permite que un elemento haga pasos más grandes hacia su posición esperada. Los pasos múltiples sobre los datos se hacen con tamaños de espacio cada vez más pequeños. El último paso de Shell-Short es un simple ordenamiento por inserción, pero para entonces ya está garantizado que los datos del vector están casi ordenados. Ordenamiento por inserción. El ordenamiento por inserción es una manera muy natural de ordenar para un ser humano y puede usarse fácilmente para ordenar un mazo de cartas numeradas en forma arbitraria. Requiere un N2 operaciones para ordenar una lista de N elementos. Inicialmente se tiene un solo elemento, que obviamente es un conjunto ordenado. Después hay un K elementos, ordenados de menor a mayor. Se toma el elemento K más 1 y se compara con todos los elementos ya ordenados, deteniéndose cuando se encuentre
un elemento menor. Todos los elementos mayores han sido desplazados a una posición a la derecha. O cuando ya no se encuentran elementos, todos los elementos fueron desplazados y este es el más pequeño. En este punto se inserta el elemento k más 1, debiendo desplazarse los demás elementos. Ordenamiento por selección. El ordenamiento por selección es un algoritmo de ordenamiento que requiere N2 operaciones para ordenar una lista de n elementos. Su funcionamiento es el siguiente: buscar el mínimo elemento de la lista, intercambiarlo con el primero, buscar el mínimo el resto de la lista, intercambiarlo con el segundo, y en general buscar el mínimo elemento en una posición i y el final de la lista. Intercambiar el mínimo con el elemento de la posición i. De esta manera se puede escribir el siguiente pseudocódigo para ordenar una lista de n elementos indexados desde el 1. Conclusión. Hoy en día en la programación contamos con muchas opciones para automatizar cualquier información. Debemos conocer todas las opciones para poderlo aplicarlas en nuestra vida laboral. Algo que he aprendido con el tiempo es que debemos practicar para que eso te permita tomar experiencia y cada vez realizar un programa más rápido y con mejores resultados. Muchas gracias.